Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos de cuarentena y bueno, pero eso no quiere decir que nos va a faltar nuestra clase de escuela dominical. Ya sabes, para sumergirnos en esta historia tenemos que abrir la Biblia. Este es Pedro. Y seguramente te acordarás que la semana pasada aprendimos la historia de cuando Jesús salvó a Pedro de ahogarse en el mar. Estos últimos días en la vida de Pedro, Jesús estuvo muy raro. Decía cosas que Pedro no entendía mucho. Pedro creía, pero a veces no entendía. Y hoy era uno de esos días. De repente, después de haber cenado, Jesús le dijo: todos ustedes me van a dejar solo. Y Pedro dijo: no, Señor, aunque estas personas te dejen, yo nunca te voy a dejar solo. Y Jesús le dijo: sí, Pedro, vos también. Vos, Pedro, vas a negar que me conoces. Y Pedro le dijo: no, Señor, yo nunca haría eso. Y entonces Jesús le dijo: Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3 veces. Resulta que a la noche, después de comer, después de estar ya tranquilos después de la cena, una cantidad de soldados y gente con palos vino a buscar a Jesús. Y entonces Pedro quiso ayudar a su maestro y desenvainó una espada y le cortó la oreja a una persona. Y Jesús le dijo: no, Pedro, no hagas eso, no seas violento. Y entonces Jesús curó la oreja de esta persona que se llamaba Malco y le dijo: Pedro, ¿vos crees, Pedro, que si yo quisiera, no oraría a mi Padre que está en los cielos y enviaría muchísima cantidad de ángeles, 12 legiones de ángeles a defenderme? Pedro, yo tengo que cumplir las escrituras. Pedro no entendía que Jesús tenía que morir por los pecados de todos nosotros. Él creía que Jesús iba a ser un gran rey. Jesús es un gran rey que dio su vida para que nosotros podamos estar en su familia, en la familia de Dios. Y entonces se asustó mucho porque dijo: si no puedo usar mi espada, ¿cómo voy a defender a mi maestro? Y él también corrió. Y todos los amigos de Jesús lo dejaron solo. ¿Sí? Como Jesús había dicho. Se fueron. Y el maestro fue llevado solito en medio de esa cantidad de gente con palos a la casa de un señor que era el yerno del sumo sacerdote. En ese lugar habían planificado interrogar a Jesús para sacarle información. Pedro se fue escondido detrás de los arbolitos para espiarlo. También dice que escondido detrás de los arbolitos estaba Juan, el discípulo de Jesús. Juan sí pudo entrar en la casa porque resulta que tenía unos conocidos ahí. Pero Pedro le cerraron la puerta en la cara. Entonces Juan, cuando se dio cuenta, dijo: a ese yo lo conozco, déjalo pasar. Y entonces lo dejaron pasar al patio. Y por eso Pedro está aquí. Pedro se acercó al fuego porque hace frío y se está calentando las manitos. Y de repente alguien dice: vos, sí, vos estabas con Jesús. ¿Yo? No entiendo de qué me estás hablando. Y el gallo cantó una vez. Otra persona se acercó y le dijo a Pedro: ¿vos estabas con Jesús? Y él dijo: no, señora, usted me está confundiendo. ¿Cómo que yo estaba con Jesús? Yo no lo conozco. 2 veces había dicho que no conocía a Jesús. Jesús, su amigo, su maestro, su guía, su salvador. Después se le acercó otra persona. Otra persona que le dijo: sí, vos. A ver. Sí, vos estabas con Jesús. Sí, mira, vos estabas cerca de él y sos de Galilea y encima hablas parecido a él. Te pareces mucho a Jesús.
Y él le dijo, yo no conozco a esa persona, dejen de inventar esas cosas, ya no, basta, yo juro que no conozco a Jesús. Y entonces el gallo cantó la segunda vez. Y en ese momento en el que Pedro se dio cuenta que había renegado de su mejor amigo, de su Salvador, de su Señor, de su Dios, levantó la vista desesperado y Jesús lo miró. La Biblia no nos dice qué pasó, pero en ese instante en que las miradas de Pedro y de Jesús se conectaron, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Jesús lo miró para ayudarlo a darse cuenta de que se había equivocado. Y entonces nuestro amigo Pedro se sintió muy mal, muy triste. Empezó a llorar. Se puso a llorar y dijo, no, Señor, perdóname. Yo no era tan fuerte como creía que era. Seguramente dijo, Señor, yo creí que no me iba a dar más miedo. Que en el mar aprendía que no tenía que tener miedo. Los días pasaron y sabemos cómo sigue la historia. Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario para morir por los pecados de todos nosotros. Y todo el pecado del mundo fue cargado sobre sus espaldas. Y quizás, aunque Pedro no entendía lo que Jesús había dicho, lo iba a ver muy pronto. Un día llegaron las mujeres donde estaban todos los discípulos y le dijeron, ¡el Señor! ¿Qué pasa con el Señor? No está en el sepulcro y un ángel nos ha dicho que ha resucitado y nos dijo que lo esperen en Galilea, ustedes, los discípulos. Y Pedro salió corriendo a tratar de alcanzar y llegó al sepulcro y se fijó ahí y no lo encontró a Jesús. El Señor había vuelto a vivir. Y entonces Pedro se dio cuenta que tenía una oportunidad para hablar con Jesús y pedirle perdón cara a cara por lo que había hecho. La Biblia nos dice que Jesús se apareció primero a Pedro. Así que seguramente en esa conversación Pedro pudo contarle a Jesús todo lo que sentía su corazón y pedirle perdón por haber dicho que no lo conocía, siendo que eran amigos. Un día Pedro decidió ir a pescar y los discípulos fueron con él. Había vuelto a su viejo trabajo. Y entonces, estando pescando, se encontraron con una persona que les dijo, ¡pescaron algo! Y entonces ellos le respondieron, no, no hay pique. En ese día, los discípulos habían esperado todo el día sin pescar. Jesús le dijo, miren, echen las redes a la derecha y van a ver que pescan. Y entonces, bueno, no perdemos nada. Y cuando la red empezó a llenarse y llenarse y llenarse de pescados, Juan se dio cuenta y le dijo, che, Pedro, che, es Jesús, es el maestro. Y Pedro dice que agarró su ropa, se la puso y se tiró al agua y empezó a nadar para encontrarse con Jesús. Oh. Pedro sabía ahora, una vez arrepentido ya y habiéndose reconciliado con Jesús, que nunca más se tenía que separar mucho tiempo de su Señor y que estaba dispuesto a tirarse al mar de Galilea de nuevo, sin pensarlo, por Jesús. Resulta que al llegar a la orilla, Jesús no le dejó hablar a Pedro. Le dijo, Pedro, ahí hay pan y pez. Y le dio de comer. Cuando todos llegaron, se sentaron y tuvieron una hermosa cena juntos. La Biblia nos dice que Jesús conversó ese día con Pedro de una manera muy especial. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? La Biblia dice que Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Pero Jesús le volvió a preguntar y le dijo, Pedro, sí, Señor, ¿me amas?
esta segunda vez quizás Pedro dijo, ¿por qué me pregunta de nuevo si lo amo? Y le dijo, sí, Señor, te amo. Y entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le volvió a preguntar una tercera vez a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro se puso triste. Y entonces Pedro demostró que sabía quién era Jesús y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Recuerdas? ¿Cuántas veces Pedro dijo que no conocía a Jesús? 3 veces. 3. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó? 3. Con estas 3 preguntas, lo que hizo Jesús fue darle una nueva oportunidad a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿qué haces pescando? Si vos tenés que trabajar para mí, vos tenés que cuidar de las personas que vayan a creer en mí. Pedro tenía un nuevo trabajo ahora, un trabajo que le había encomendado su amigo Jesús, su Dios y su Salvador. Pedro entendió que Jesús lo había perdonado totalmente y que le estaba dando la oportunidad de volver a trabajar para él. ¿Quién diría que Pedro, el hombre que caminó sobre el mar, podía tener miedo de nuevo? Y bueno, así somos todos nosotros. A veces creemos que superamos cualquier prueba y que ya estamos fuertes y volvemos a lo mismo. Quizás esta semana, a pesar de haber aprendido sobre Pedro caminando sobre el mar, toda esta situación, toda esta cosa rara que hay en este momento del mundo, te puso nervioso, o lloraste, tuviste miedo, te enojaste con Dios quizás por estar encerrado, y renegás y te alejas de Dios. No lo hagas. Aprende de Pedro. Él aprendió que estando cerquita de Jesús, siempre somos más fuertes y que lejos de Jesús podemos equivocarnos y nuestro corazón puede sufrir. ¿Cómo podemos estar cerquita de Jesús? Bueno, ahí te doy 5 consejos para estar muy cerquita de Jesús siempre. Lee la Biblia y si no sabes leer, puedes pedirle a mamá y a papá que te cuenten las historias de la Biblia para conocer más de Jesús. Ora, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Es cierto que Dios sabe todas las cosas, pero a Él le encanta que vos le cuentes y que vos le pidas, porque los amigos tienen que hablar. Canta todas las canciones que te acuerdes, las canciones de la escuelita, las canciones que cantamos en la iglesia. Canta con todo tu corazón, porque a Dios le encanta que le cantes. Habla, no te calles, no reniegues de Jesús, decile al mundo que lo conoces. Por ejemplo, podemos hacer un dibujo hermoso, ¿sí? Y poner un lindo texto bíblico para que las personas del barrio se enteren de que en ese lugar hay un niño que confía en Jesús y que sabe que todo va a estar bien. Confía. No importa que la gente diga cosas feas, no importa que las demás personas se burlen. La Biblia dice que a los que aman a Dios todo ayuda bien. O sea que este es un buen tiempo para nosotros. Si anduviste desconfiado como Pedro, o si anduviste con miedo, como Pedro, o si anduviste sin fe, como Pedro, ya sabes, aplica los 5 consejos y nos vemos la semana que viene en otra clase de Escuela Dominical. ¡Chao, chao!